Hola, muy buenas. Como pueden ver, ya no estoy de viaje, ya estoy de vuelta. Y hoy vamos a ver el tema 5. Eh, Hay una presentación más técnica y, digamos, una presentación más filosófica, ¿vale? O más dinámica, ¿vale? Que es la de hoy, ¿vale? Que tiene una idea, una perspectiva más orientada a la oposición y al aprendizaje en sí, que a examen o al temario de este curso, ¿vale? No sé si se ve más o menos bien o no. Eh, yo estoy compartiendo un momento pantalla, todavía quizás no se vea completamente. Y voy a ocultar un momentito los controles y vamos a dar comienzo, ¿vale? Eh, Perfecto. Pues este sería el tema 5, ¿vale? Como pueden observar, pone tema 8. No le demos más importancia a aquello, simplemente pues, porque es el tema que lo di en educación física en primaria en la Universidad de Sevilla y es el mismo tema que utilicé. Y coincidentemente era el tema 8 allí, pero coincidentemente yo lo puse como el tema 5 en la Universidad de Sevilla, ¿de acuerdo? Bien, pues este tema sobre la expresión corporal, vamos a comenzarlo con una pequeña definición o introducción acerca de la expresión corporal, ¿vale? Cuando el ser humano se manifiesta, siempre lo hace aunque sea de manera inconsciente, para los y las demás, ¿vale? Tiene relación con el esquema corporal y tiene, como podéis ver, una vertiente más filosófica en cuanto a manifestación en sí en el espacio-tiempo o manifestación como en términos de energía, ¿vale? Términos energéticos y el ser humano como un organismo dentro de un sistema mayor, en este caso en el sistema de la Tierra, el sistema, digamos, de nuestro sistema solar y también en sí mismo en el universo, ¿no? Pero si bien el ser humano se expresa desde que nace, su expresión personal es educable y por lo tanto susceptible de mejora o de cambio, ¿vale? Y en ese sentido tiene relación con lo que se denomina el esquema corporal, ¿vale? Si no han visto el término de esquema corporal, es como definición en sí, luego lo veremos, ¿vale? Es algo así como la integración que se hace en el propio cerebro, una representación de la interacción con el mundo externo, con nuestro propio cuerpo. Inicialmente se hace a través de la interacción de las manos y se representa en el cerebro con una cosa digamos, un concepto, una especie de mapa que hace el cerebro que se denomina homúnculo, ¿de acuerdo? Y precisamente las manos están muy sobre representadas porque al principio la interacción del niño o de la niña, ¿vale? Cuando son pequeñitos, fundamentalmente se hace a través de las manos, ¿vale? La boca, ¿vale? También, con la alimentación. Y prácticamente eso sería, la cabeza también está bastante representada, obviamente, porque al principio pesa mucho, se va chocando con todo, y también pues en general luego ya el cuerpo es más pequeñillo, más repartido, ¿vale? Y los pies pues también suelen tener más representación porque están en contacto con el suelo, especialmente a partir de la edad en la que el niño o la niña empieza a andar, ¿vale? Bien. El origen de la expresión corporal en sí como una materia de educación física o como un elemento de la educación física o una parte integral de la educación física y el deporte tiene su origen, digamos, en la gimnasia sueca. Si lo han visto con José Antonio, que quizás lo hayan visto en el tema 1, la evolución de la educación física, y si no, pues podría revisar las escuelas, ¿vale? Se recomienda que se revisen las escuelas. Y había una en concreto que era la gimnasia sueca, ¿vale? De hecho, la que tiene el término gimnasia en sí como tal, y cuando en la que dio el término a la educación física original o inicial de gimnasia, ¿vale? Fue como se introdujo en la educación. Bueno, provenía de allí, de la gimnasia sueca, ¿vale? Y la gimnasia sueca, pues, aparte de las actividades físicas que había dentro de las diferentes escuelas, las educativas, con ejercicio con aparato, trepa, suspensión y equilibrio, en relación con la parte natural, también había una parte educativa dentro de la gimnasia que era, pues, eso, con aparatos y demás, ¿vale? Y se utiliza en la que se introdujo en la educación, ¿vale? En las clases, en las aulas, con el INEF y demás, cuando se inició con la gimnástica, ¿no? Con la gimnasia. También tiene una disposición militar, ¿vale? De lucha, la equitación y esgrima, esto en general la educación y tiene mucho que ver dentro de esa evolución, la parte más utilitaria. La gimnasia sueca también lo contemplaba, pero obviamente esto se representaría más desde la escuela de Amorós y Ondeano, ¿vale? De la escuela francesa
y aunque Amorojo era valenciano. Y la escuela también, pues británica, tiene una parte también militar, aunque muy deportiva, muy orientada a lo deportivo. Y había una que era la del método de Ebert, ¿vale? Método natural, que incluía pues ejercicios muy concretos de trepas y demás, y pues, también de lucha, ¿vale? Y tal. Menos de equitación, pero también, ¿vale? Y demás. Y luego estaba la parte médica, que la propia gimnasia con Perlin, cuando se inicia, tiene una construcción correctiva porque Perlin tenía un miembro que no podía mover, ¿vale? Un brazo lo tenía inmovilizado, y él empezó a desarrollar una metodología para intentar corregir esa discapacidad que tenía en aquel momento, y esa inmovilización del brazo. Y lo consiguió, es decir, casi ya con 70 y tantos años, 60 años, llegó a conseguir una función más o menos aceptable del brazo que tenía inmovilizado, ¿vale? Y lo hice a través de ejercicios correctivos, ¿vale? Educativos, y él fundó una escuela, que es la gimnasia sueca, ¿vale? Que sobre todo quien la desarrolló fue su hijo, ¿vale? Hjalmar Link, a través de lo que es los escritos de su padre, o fundamentalmente escribió o transcribió todo lo que sería la gimnasia sueca que propuso su padre, ¿vale? Y más o menos todo eso sería el componente de la gimnasia sueca. Obviamente también una parte estética, ¿vale? Que es la que más se ha quedado, que es la fundamental, que es del ballet, el mimo, la gimnasia artística, ¿vale? Aparte de la rítmica también, que también incluye una parte estética. Los bailes populares, tradicionales, pues eso también se incluiría dentro de la gimnasia hoy en día, no solo la sueca, pero las suecas también, ¿vale? Ellos eran muy de hacer bailes pues, populares y tradicionales de su zona, ¿vale? Estas actividades físicas, podríamos decir, no sé si se ha visto bien, lo voy a repetir porque es que me aparece aquí a mí los controles no sé si se ven o no se ven, los controles de la reunión, ¿vale? Bueno, pues estas actividades físicas de la gimnasia sueca, ¿vale? Tienen relación con otras áreas, digamos, ¿vale? Por ejemplo, con la lengua y literatura, ¿vale? La expresión corporal tiene una parte lingüística y una parte no verbal. Los idiomas también tienen una expresión no verbal, obviamente, como la misma lengua y literatura. Las competencias claves incluyen una de expresión, ¿vale? Y una bueno, ya sería la competencia específica motriz, pero también las competencias claves, dentro de las competencias claves, pues estarían las propias de la lingüística, ¿vale? Hay una parte también de comunicación no verbal, y pues todas las que serían las de artística, ¿vale? Competencia de conciencia y expresión cultural, ¿vale? Pues evidentemente se integra fundamentalmente con esta parte de la expresión corporal, ¿vale? Y luego otras modalidades o contenidos, ya sabes, básico, no sé cuántas veces lo voy a decir, ¿vale? De la educación física y la actividad deportiva. La actividad deportiva, cualquiera puede decir, bueno, la expresión corporal que tiene que ver con la actividad deportiva, pues los gestos deportivos de la comunicación no verbal. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando un jugador viene por detrás y alguien le expresa verbalmente que lleva, ¿no? Para que sepa que viene por detrás alguien para quitarle la pelota, esa persona que ya sabe que alguien viene por detrás puede hacer un gesto como que va hacia la izquierda y luego salir hacia la derecha. Pues utilizando esa expresión corporal lo que hace es comunicar una cosa errónea, digamos, un camuflar un poco cuál va a ser la salida real, y de esa manera hace una finta, ¿vale? Las propias fintas son una expresión corporal para conseguir un objetivo, ¿vale? En este caso, fintar y driblar o evitar un adversario que viene por detrás, ¿vale? Bien, dentro de lo que sería la parte ya más actual, más reciente, especialmente en la parte de lo que es la cultura occidental, pues el origen de la expresión corporal pues lo podemos encontrar en Jacques Dalcroze, ¿vale? Con lo que sería el ritmo, Isadora Duncan, ¿vale? Con la danza y la tecnología, la parte tecnológica, Mary Whitman con el expresionismo y la danzoterapia, Rudolf Bode con la gimnasia expresiva y Enrique Mudot con la gimnasia rítmica. Bien, para plantear una definición, o si buscamos una definición, si alguien busca una definición de la expresión corporal, se podría considerar que es el lenguaje del cuerpo, ¿vale? El lenguaje natural del ser humano, ¿vale? El más inmediato y propio a él, ¿vale? Eh, la expresión corporal es una conducta espontánea, ¿vale? Existente, pone desde siempre como conjunto, digamos, como concepto, ¿vale? Es un lenguaje por medio del cual el ser humano expresa sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos
con su cuerpo, ¿vale? Integrándolo de esta manera a sus otros lenguajes expresivos, ¿vale? Como el habla, el dibujo y la escritura. Bien. La expresión corporal o la definición de expresión corporal incluiría una liberación de energía, ¿vale? Incluiría una comunicación hacia los demás y hacia el medio, o una interacción con el medio, y con el espacio, ¿vale? Espacio-tiempo. Luego lo veremos. Incluye un crecimiento personal, porque ese tocar con las manos, el desarrollo del homúnculo y demás, incluye una parte de desarrollo del esquema corporal y de integración y de crecimiento, ¿vale? Cuando las propias personas tienden a crecer o crecen, ¿vale? La liberación de hormonas y demás que llevan al desarrollo, ¿vale? Las propias manos pues crecen, los propios cuerpos crecen, ¿vale? Y demás, ¿vale? El arte del movimiento también se incluye, ¿vale? La expresión más estética de la expresión corporal, ¿vale? ¿Cuáles serían las funciones de la expresión corporal? En el contexto educativo al menos o tiene una función de conocimiento del propio cuerpo, del cuerpo de los y las demás, ¿vale? También la parte de los saberes básicos, de la gimnasia, que se puede aprender, la gimnástica y el acrosport, la gimnasia artística, rítmica, lo que quieran incluir, ¿vale? O los bailes, ¿vale? Tiene una función comunicativa y de relación, una función social, de interacción, también muy educativa, porque permite observar actitudes, ¿vale? Cuando compañeros no quieren ponerse con compañeras, o compañeras no quieren ponerse con compañeros, o un compañero no quiere con un compañero porque se lleva mal. Pues ya permite directamente observar este tipo de actitudes o de situaciones, ¿no? Que se dan, o una conducta concreta ante puede existir un conflicto, ¿vale? Lo podéis educar, resolver y demás, ¿vale? También tiene una función estética y expresiva, obviamente, ¿vale? Y en cuanto a la relación con el currículum, aquí viene la orden del 15 de enero de 2021. Ya podéis aprovechar para corregir este tipo de cosas, como hemos hecho con otros temas, ¿vale? El aprovechar en vuestros apuntes para ir buscando cuál sería la orden nueva, ¿vale? Y añadiendo cuáles son los nuevos bloques de contenido, ¿vale? O ya bloques de sabores básicos, ¿vale? Aquí están los antiguos, yo los voy a decir para que lo conozcan porque tienen relación, ¿vale? Y tienen todavía sentido, pero ya hoy en día los nombres son diferentes, ¿vale? El bloque uno era el cuerpo y sus habilidades perceptivo-motrices, para que veáis. El bloque 2 era la educación física como favorecedora de la salud. Este ya habéis visto un tema, ¿vale? Que se llama así, con este sentido de este bloque, aunque hoy en día se llama el bloque A o uno vida activa y saludable. El bloque 3 que era la expresión corporal, expresión y creación artística, precisamente con el que más se relaciona. Y el bloque 4 que era el juego y el deporte escolar. El bloque 3 hoy en día ya tiene otro nombre y se ha puesto en una letra o un número más abajo, ¿vale? Ya podéis buscar ustedes y pues, podéis aprovechar en este caso para actualizar esto cuando estoy tomando nota. Para quien no lo haya visto todavía, puede buscar en la legislación, la nueva orden, ¿vale? Y buscar cuáles son los bloques de contenido, tanto los que vienen en la orden como los que pueden encontrar en el Real Decreto 157/2022, ¿vale? De 1 de marzo. Ok, vale. En cuanto al bloque 3, lo que sería la expresión corporal, ¿vale? Pone aquí que se hayan incorporado dentro de ese bloque los contenidos, ya saberes básicos, dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, muy útil, muy interesante, especialmente en primaria. La comunicación a través del lenguaje corporal, que se ha tenido también en cuenta en este bloque, ¿vale? Es decir, la propia comunicación está en sí y la socialización a través del lenguaje y la expresión corporal y el lenguaje no verbal, ¿vale? El desarrollo del lenguaje no verbal. Pero aquí relación con todos y todas las demás, ¿vale? Todos los y las demás, ¿de acuerdo? Eh, Esa es la parte social de interacción. Corrientes que abordan la expresión corporal. Pues tenemos la corriente escénica con el teatro y la danza. Tenemos la corriente psicológica o terapéutica, ¿vale? Con el psicodrama, Isadora Duncan, ¿vale? Que decíamos ahí anteriormente, ¿vale? La dinámica de grupos, la corriente pedagógica, por último, que incluye la educación psicomotriz, ¿vale? Y la educación física, por supuesto, obviamente, ¿vale? Ya dentro de la corriente pedagógica, pues estaría la expresión corporal, la corriente de la expresión corporal que se aborda o que aborda la educación física o que la expresión corporal se aborda como educación física en sí. Es decir, cualquiera que haga gimnasia está realizando una educación física, técnicamente, ¿vale? Vale. Factores básicos de la expresión corporal. Pues podemos plantear que son fundamentalmente los factores o elementos básicos de la expresión corporal serían los sentidos, ¿vale? Las sensaciones corporales, estaría la esteroceptiva, la interoceptiva y la propioceptiva. La propioceptiva, no sé si sabe un poco lo que es, no es tan consciente en sí misma, ¿vale? Pero la propioceptiva lo que indica es un poco en esa interacción con el medio externo, ¿vale? Te indica tu posición en el espacio y en el tiempo, te indica si estás tocando algo, te indica si, no sé, la estereoceptiva, por ejemplo, es visual, porque ves a través de la visión y del sonido, puedes localizar objetos en el espacio, ¿no? Pero la propioceptiva es de
si vas corriendo, por ejemplo, sobre el propio terreno, vas pisando y vas anticipando un poco con la visión, con la parte esteroceptiva que se va integrando, vas integrando si tu cuerpo al avanzar te puede, digamos, desequilibrar hacia la derecha al pisar, o si hay una rama que viene de muy cerca, ya la estás anticipando con la estereoceptiva, o si no la has anticipado, muchas veces aparece una rama, o el viento mueve una rama, o mueve algo cercano, y se evita rápidamente, porque la velocidad que se va muchas veces ni se ha visto, y se evita rápidamente en el último momento. Eso más que nada sería propioceptivo, ¿vale? Sería un poco de anticipación y también de corrección postural y demás, ¿vale? Casi no es consciente, ¿vale? También sería la interiorización, ¿vale? La espontaneidad, la imaginación, la creatividad y la exteriorización. Que vamos a ver estas cosas, algunas de estas cosas, ¿vale? La creatividad en sentido limitado se referiría a las aptitudes que son características de los individuos creadores, ¿vale? Como la fluidez, la flexibilidad mental, la originalidad y el pensamiento divergente, ¿vale? Por otra parte, la creatividad y la imaginación hay que tener en cuenta que son cualidades diferentes. Por ejemplo, la imaginación parte de lo conocido, de experiencias previas, algo conocimiento que ya tenemos, ¿vale? Por ejemplo, si conocen un animal como el león y conocen un poco también no sé, el águila, ¿vale? La imaginación te lleva de esa experiencia crear un animal nuevo como el grifo, ¿vale? Por ejemplo, el grifo, creo que se llama, ¿vale? Que es la cabeza del águila con el cuerpo del león, ¿vale? Entonces eso sería más que nada la imaginación, a partir de experiencias previas. Y en cambio la creatividad supone ir más allá de lo conocido para crear algo nuevo, implica actuar en la realidad, ¿vale? Es decir, sobre la propia realidad, construir algo que no existía y no necesariamente partiendo de experiencias previas. Se puede utilizar imaginación, obviamente, pero la creatividad normalmente incluye una parte que no es propia no existiría anteriormente, ¿vale? Cuando alguien se inventa una palabra nueva que no existe en el diccionario, está utilizando la creatividad y no la imaginación. Cuando alguien modifica una palabra o construye una palabra nueva a partir de dos palabras anteriores, está utilizando más la imaginación que la creatividad en sí, ¿de acuerdo? Ok. Factores que intervienen en el desarrollo creativo. Acopiar información, ¿vale? En este caso, al acopiarla y acoplarla sería la imaginación, ¿vale? Cuando la información que se está generando se genera porque alguien crea una novela como Harry Potter de la nada, ¿vale? Esa información nueva que está introduciendo sí que sería creatividad, ¿vale? No tanto imaginación. Si el libro o la novela que se está creando con los personajes, como puede ser el caso de Harry Potter también, no sé, una parte a lo mejor, que parte por ejemplo, la escuela de Hogwarts, ¿no? ¿Vale? Que parte de está reconocido que parte de lo que sería la Universidad de Cambridge y la rivalidad con la Universidad de Oxford. En este caso sería utilizar más la imaginación, porque parte de experiencias previas y de un mundo conocido y existente, ¿vale? El B sería crear un léxico corporal, muy importante, y esta es la parte quizás más interesante para la educación física. El C, provocar el movimiento intencional. Y el D, desarrollar la memoria creadora. Por ejemplo, el lenguaje corporal habitualmente es no intencional y normalmente sirve para expresar algo, para apoyar el mensaje que se está hablando, pero puede ser un movimiento intencional. Puede utilizar para manipular el mensaje, para expresar algo totalmente contrario. Creo que era la serie de Prison Break, se utilizó para camuflar un mensaje y indicar información contradictoria, ¿vale? De manera intencional. Y por último, el D sería desarrollar la memoria creadora, ¿vale? Bien, pues fundamentalmente, digamos, en educación física lo que nos interesa como elementos y factores que intervienen en la expresión corporal sería la creatividad, el léxico corporal, la expresión, la exteriorización, ¿vale? De mis emociones, de mi lenguaje corporal, de mis mensajes, la memoria, por supuesto, ¿vale? La educación física y expresiva y corporal. En general, la educación, evidentemente. Pongo aquí ejemplo el expresionismo y la danzoterapia porque me permite incluir todas estas prácticamente, ¿vale? Y aquí abajo podéis ver destacado precisamente ese aspecto de crear un léxico corporal, ¿vale? Como un desarrollo de la expresión corporal y del lenguaje no verbal. Vale, más elementos básicos de la expresión corporal, más incluido, digamos, en la parte ya de la educación física, ¿vale? Como elementos o incluso herramientas o partes particulares de la expresión corporal y del cuerpo, ¿vale? Pues por supuesto el lenguaje corporal, ¿vale? O lenguaje no verbal. La mímica, los gestos, también parte del lenguaje no verbal.
¿vale? Las cualidades del movimiento, si son más fluidos o menos fluidos o más robóticos, ¿vale? Y si son más rítmicos o menos rítmicos, ya tiene que más que ver también esa cualidad del movimiento con el espacio y el tiempo, ¿vale? Bien, a la hora de tener en cuenta qué es lo que sería el lenguaje corporal, hemos dicho el lenguaje no verbal, ¿vale? Sirve fundamentalmente para apoyar el mensaje verbal habitualmente, ¿vale? En la comunicación, ¿de acuerdo? Tiene fundamentalmente un componente de comunicación, ¿vale? Y permite aclarar, confirmar o negar el lenguaje verbal. Sirve para enviar constantemente mensajes corporales al interlocutor, como yo, por ejemplo, dejo aquí arriba la cámara, ¿vale? Consciente o inconscientemente, como hemos dicho anteriormente. Y la expresión de estado de ánimo, si se siente más feliz, se siente más triste, si yo, por ejemplo, diría, el lenguaje corporal, qué bonito, ¿vale? Estoy expresando el estado de ánimo. O, por ejemplo, diría, si termina las vacaciones, diría, vaya, tenemos que comenzar a recomenzar las clases o volvemos otra vez a la universidad, que se puede expresar de dos maneras, volvemos otra vez a la universidad vaya, volvemos otra vez a la universidad, ¿vale? Expresa el estado de ánimo. Y el lenguaje no verbal, ¿vale? O el lenguaje corporal puede ser instintivo, pero también puede ser enseñado, imitado y aprendido, ¿vale? Que por supuesto nos interesa mucho eso porque es la parte educable de la expresión corporal. Aquí hay una serie de ejemplos, ¿vale? Que lo dejo para que lo vean, ¿vale? Del lenguaje corporal y lo que refleja cada acto, digamos, ¿vale? Y esto se estudia a través de una ciencia que se denomina kinésica, ¿vale? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que voy a comentar, ¿vale? Aparte de los factores del lenguaje corporal, que están las posturas, el espacio temporal y la mirada, tenemos, por ejemplo, estas posturas, ¿vale? Que, por ejemplo, representan la que está a la izquierda del todo. Voy a poner el ratón que creo que se ve, ¿vale? Esta postura lo que significa es expresa dudas ante un mensaje que eso probablemente ha recibido. También si no ha recibido ningún mensaje que estaría pensando, pero puede significar que está cuestionando lo que la otra persona acaba de expresar y está buscando la manera de llevar la contraria o indicar algo contrario, ¿no? Está buscando algún elemento que tal. Si no lo consigue, pues sería acomodado, pero si consigue expresar, o sea, si consigue pensar y buscar algo del mensaje o buscar algo de lo que se ha expresado que no fuera correcto, pues lo expresaría, ¿vale? Esta otra imagen aquí a la derecha del todo, como decía al final, expresa una pérdida de autoridad, es decir, cuando alguien se siente quizás porque la otra persona es muy grande o porque la otra persona tiene mucho poder económico o político, ¿vale? Y esta persona pues se siente como que debería expresar o reducir o intentar enmascarar su propia expresión corporal de autoridad, ¿vale? Para evitar que la otra persona lo pueda tomar como una posición de autoridad, lo pueda tomar como tal. Esto aparece mucho en las fotos, ¿vale? Cuando alguien que digamos que está en una posición superior o que está en una posición, digamos, normalmente representando un país o una comunidad autónoma y se encuentra con alguien que tiene dentro de ese espacio o en ese momento una representación mayor, ¿vale? O un poder mayor. Y por ejemplo, aquí en el centro lo que encontramos es una persona que lo que está con las manos hacia atrás, lo que está expresando es que está expresando su inteligencia intrapersonal, donde expresa que va a estar callado, que no va a expresar nada, que va a escuchar, está atento a lo que es el lenguaje que se expresa, la discusión, pero que no va a intervenir, ¿vale? Y por supuesto, pues tenemos el espacio personal, ¿vale? Y que ya más sería más lo interpersonal, la inteligencia interpersonal y la mirada, ¿vale? O las miradas. Bien, el gesto, nos dice la Real Academia de la Lengua, ¿vale? La lengua española dice que sería el movimiento de rostro o de las manos con el que se expresan los distintos afectos del ánimo o las distintas emociones, ¿de acuerdo? Indica aquí que se desarrollan desde el nacimiento, ¿vale? La mayoría son aprendidos, es decir, se repiten por imitación del padre y de la madre y de profesores, profesoras y del ambiente, ¿vale? Eh, a veces algunos se crean nuevos, ¿vale? Y son conductas adaptativas y otros no, ¿vale? Existen gestos de referencia, muy aprendidos, gestos enfáticos, a veces aprendidos, otros son totalmente instintivos, gestos demostrativos, normalmente también serían aprendidos, ¿vale? Sobre todo de personas que tienen una cierta autoridad, se aprende del profesorado fundamentalmente, ¿vale? Gestos táctiles, gestos codificados, gestos universales, el ok, ¿vale? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Gestos mímicos, ¿vale? Que son de imitación, ¿vale? Las neuronas espejo. Y en general, pues son gestos como apoyo del discurso, fundamentalmente, ¿vale? Como conducta adaptativa para un objetivo concreto. Otro elemento sería, o elemento sería el espacio y el tiempo, y dentro del espacio y el tiempo vamos a hablar del espacio.
El espacio en sí es el elemento, o dice aquí que es el elemento en el que se desarrolla y expresa el movimiento, pero el espacio no es solo un elemento físico, sino que es también un elemento afectivo o simbólico, y es el medio de relación entre dos o más personas. Cuando se refiere a esto del espacio, es lo que hablamos antes del homúnculo, ¿vale? O del esquema corporal. Lo vamos a decir de hecho abajo, ¿vale? El espacio individual o la quinesfera, ¿vale? Es el espacio que rodea al cuerpo y es el más propio, cercano al cuerpo. Creo que lo comentamos en clase. El esquema corporal, todavía dentro de lo individual, incorporaría, por ejemplo, cuando se monta alguien en un coche que ya aprendió a conducir o tal, lo que está haciendo es incorporar dentro de su esquema corporal lo que sería el espacio circundante del coche. Por eso somos capaces de evitar accidentes o de evitar en una calle a lo mejor chocar con una pared o con un bordillo, ¿vale? O en un garaje con con una columna o con una farola cuando estamos aparcando, por ejemplo, ¿vale? Y son capaces de predecir, porque tienen ya incluido dentro de su esquema corporal individual el propio espacio del coche, ¿vale? Dentro de esa quinesfera. En cambio, luego tendría por otro lado el espacio total. Eso tiene más que relación más que con el esquema corporal individual, que era lo anterior. Esto tendría que ver con el esquema corporal colectivo. Es decir, en una clase, por ejemplo, una persona puede tener integrado, o en un partido de fútbol, puede tener integrado un esquema corporal colectivo, que es el caso, por ejemplo, de Messi, cuando es capaz de anticipar jugadas porque sabe dónde está cada jugador, cada compañero y dónde está cada jugador oponente en un momento determinado y es capaz incluso hasta de predecir hacia dónde se va a mover. Tiene un control de lo que sería el esquema corporal que tiene de ese espacio, que sería el campo de fútbol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí pone, el espacio total puede ser el espacio de una sala con el límite de las paredes, puede estar vacío o con objetos o con personas, ¿vale? Y eso sería pues una representación de un esquema corporal colectivo, ¿vale? En cuanto al tiempo, pues la noción de tiempo la adquirimos habitualmente al advertir los cambios que se producen en nosotros o nosotras, ¿vale? O en torno a nosotros y a nosotras. Es decir, por ejemplo, eh, yo este movimiento lo puedo hacer hacia un lado, hacia el otro, y puedo estar haciendo continuamente y ya empezáis a perder la noción de por dónde empecé y demás, ¿vale? Y la noción del tiempo. Pero, que es lo que se hace con la hipnosis, por ejemplo. Pero si algo empieza aquí y se va moviendo hacia aquí, o se va moviendo y se para, se mueve y se para, ¿vale? Evidentemente empieza a discretizarse, ¿vale? Y a ser discretos a momentos concretos del tiempo, donde por puntos de posiciones se pueden integrar como el concepto de tiempo, ¿vale? Existe un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo. Por ejemplo, cuando alguien está hablando, muchas veces pierde la noción del tiempo objetivo y en su tiempo subjetivo parece que ha hablado poco. Y eso a veces pasa y en un debate sucede mucho cuando se dice a la otra persona que habla mucho y es en realidad la propia persona quien está hablando demasiado, ¿vale? El ritmo es una parte que tiene que ver con el espacio y el tiempo, ¿vale? Lo que hablábamos antes, y sería la ordenación de los sonidos en el tiempo, normalmente sonidos, ¿vale? Pero no necesariamente, de forma que se estructura sobre la base de unos movimientos de tensión y otros de relajación, ¿vale? O no necesariamente, pero habitualmente se conocen como tal, o de activación muscular, ¿vale? El ritmo es el orden en el espacio y en el tiempo. eh, Habitualmente es solamente en el tiempo, porque con sonidos, por ejemplo, sin espacio, se puede, ¿vale? Intuir solamente con un tiempo se puede intuir un ritmo, ¿vale? Se puede variar y demás, pero también tiene que ver con el espacio porque podemos visualizarlo, ¿vale? Y de hecho las personas, por ejemplo, que son sordas, ¿vale? Simplemente con el tal o con el táctil, ¿vale? Le ponéis cerca de un altavoz y es capaz, por la propia vibración, es capaz de detectar el ritmo, ¿vale? Cosas interesantes, ¿vale? Para el futuro. Bien, el ritmo puede ser el ritmo interno, que es lo que se utilizaría, por ejemplo, con esas personas ciegas, ¿vale? Y el ritmo externo, ¿vale? El ritmo externo son movimientos periódicos, ¿vale? Movimientos repetitivos, ¿vale? Tocando un tambor, por ejemplo, continuamente con el mismo ritmo. Movimientos también no repetitivos, ¿vale? Hay ritmos poco repetitivos que suelen ser muy interesantes y muy creativos y que gustan mucho porque no se repiten, ¿vale? O modifican cierta parte en el tiempo, ¿vale? A lo largo de la música. Movimientos aperiódicos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de estos dos de no repetitivos a periódicos es complicado, pero los aperiódicos a veces se consideran, aunque el ritmo del corazón se considera rítmico y periódico, ¿vale? Las pulsaciones por minuto, realmente incluso sería infrarrítmico, es decir, hay unos ritmos infrarrítmicos dentro del corazón que tienen que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque entre un latido y el otro,
¿vale? Y ese y el siguiente, y ese y el siguiente, y ese y el siguiente, normalmente hay pequeñas variaciones, y esas pequeñas variaciones que son muy difíciles de detectar, cuando uno hace un ritmo cardíaco en minutos, ¿vale? Pues cada minuto tiene 80 pulsaciones por minuto, o 70 o 60 pulsaciones por minuto, ¿no? O alguien tiene 50 pulsaciones por minuto, pam, 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 pam. Pero luego, dentro del ritmo interno, y es un signo de salud, el que haya una variabilidad entre una pulsación y la siguiente, ¿vale? Y entre esa y la siguiente, y entre esa y la siguiente. Entonces, dentro de 50 pulsaciones en un minuto, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y así, ¿vale? Suele haber una pequeña variación rítmica, infrarrítmica, ¿vale? Bien, en cuanto a las herramientas, lo que serían los propios saberes básicos o las herramientas de trabajo que tenemos para crear las situaciones de aprendizaje, ¿vale? En la expresión corporal en educación física, pues contamos con el espacio y el tiempo, por ejemplo, podemos utilizar el ritmo, actividades que incluyan el ritmo, ¿vale? Como el trabajo corporal individual sobre el ritmo binario, en parejas, de modo que el impulso de uno coincida con el silencio del otro o viceversa, que coincidan rítmicamente, ¿vale? Tocar las palmas punto, ¿vale? O que las palmas a diferentes juegos que hay, ¿vale? Realizar esa contraposición en dos grupos, es decir, parejas o grupos de cuatro, por ejemplo, enfrente con otro grupo de cuatro y vayan haciendo tal, o jueguen en círculos y a la misma vez vayan haciendo, tocando las palmas o haciendo alguna cosa, ¿no? En varios grupos realizar silencios libremente, ¿vale? Interviniendo cada uno cuando quiera, ¿vale? Hay diferentes juegos. Muy parecido al directo de orquesta, hay juegos donde se puede incluir silencios libres, donde no hay nadie que está detectando quién es el director de orquesta, sino que lo podéis poner el director de orquesta como, o la directora como una persona que está llevando el ritmo y va haciendo unos silencios libremente. Cuando hace el silencio, el resto tiene que seguir, por ejemplo, ¿vale? Y puede intervenir de nuevo cuando quiera cambiando el ritmo, ¿de acuerdo? Bien, al utilizar el cuerpo, el espacio y el tiempo, ya incluimos, por ejemplo, la danza, ¿vale? La danza, pues hay diferentes tipos, la danza clásica, la danza moderna, la danza popular y tradicional y la danza popular actual, ¿vale? La tradicional, pues ya sabéis, ¿vale? Tiene que ver con juegos tradicionales, ¿vale? Y con las diferentes culturas y con la conciencia y la expresión cultural de cada región. Y la danza popular actual, pues normalmente son más modernas, ¿vale? Hay danzas modernas en la calle, se hace mucho tipo de baile, ¿vale? Y ya son populares porque integran a muchas personas, pero no necesariamente no son tradicionales, ¿vale? Sino que son más modernos, ¿vale? Baile moderno. Quien practique baile moderno, pues sabrá de lo que hablo, ¿vale? Y el propio flamenco ya está incluyendo mucho en ese sentido, ¿vale? También la representación en gesto, el trabajo con objetos, ¿vale? El utilizar, pues, son diferentes objetos para la manipulación y para, no sé, la creatividad y tal. El tratamiento sensorial, con pañuelo, ¿vale? Contacto, sonido, intentando descubrir las cualidades físicas de los objetos, utilizando todos los sentidos. Hay juguetes que son táctiles, que son, digamos, rugosos y con diferentes texturas, ¿vale? El tratamiento lúdico que se le puede dar a un pañuelo, que se le puede dar a una pelota de goma o de goma espuma, ¿vale? En este caso el objeto se puede transformar creativamente, ¿vale? Se puede modificar y preguntarle qué es lo que es para que digan algo diferente, ¿vale? Hay un juego precisamente que va sobre eso, ¿vale? Perdiendo su funcionalidad para adquirir un nuevo uso o para un nuevo nombre o no sé, un nuevo concepto, ¿no? Del objeto. El tratamiento simbólico, por último, aquí el objeto puede adquirir un valor más simbólico para cada persona, que expresa el sentimiento o sensación que le provoca. Por ejemplo, coger una pelota y cada uno exprese el color o la forma o esa pelota que le representa. Alguien puede contar una experiencia que ha tenido recientemente donde en el recreo le pegaron un pelotazo en la cara y expresa las emociones que le producen la pelota, ¿vale? Que puede ser miedo, terror, ¿vale? Daño, dolor, lo que sea, ¿vale? O todo lo contrario, muchísima alegría porque en el último partido pues marcó un gol y se acuerda de esa experiencia, ¿vale? Bien. La representación en gesto también incluye la dramatización, ¿vale? Lo decíamos antes, el juego dramático que pone en contacto a la persona con un mundo real o irreal en el que es capaz de sentirse creador, ¿vale? Utilizando bien la creatividad o bien la imaginación, de adquirir diferentes personalidades y papeles, ¿vale? Si se inventa un personaje nuevo totalmente, sería totalmente creativo. Si se inventa o representa el personaje de una película, ¿vale? O modificado de una película, sería imaginativo, ¿vale? En el juego dramático, la significación de los gestos debe ser evidente, debería de ser evidente. ¿Para qué? Para forzar que aprenda conscientemente esa expresión y luego la integre, ¿vale? El acto creador se sitúa a nivel de una reconstrucción consciente de la realidad y al ser consciente permite integrarlo dentro de ese homúnculo con unas variaciones dinámicas que permiten en el futuro expresarlas de manera consciente o quizás de manera inconsciente para apoyar el discurso, para decir algo. Esto los políticos
y las políticas, ¿vale? En general, lo utilizan muchísimo. Se preparan los discursos y enfocan y utilizan gestos para marcar el mensaje, especialmente cuando están mintiendo, para intentar que cale ese mensaje, para intentar expresar ese mensaje con un gesto determinado, ¿vale? No sé si yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucho el movimiento con la mano para que se vea, mientras que en el otro estaba en el coche o en otra situación y no estaba utilizando el espacio con la mano, y en este caso pues estoy utilizando más la mano y estoy utilizando el ratón, ¿vale? El mimo, ¿vale? Mediante la mímica se trata de representar sensaciones y emociones a través de figuras corporales y gestos sin que te vengan las palabras. Es decir, en silencio, ¿vale? Utiliza la mímica. Se puede hacer también una imitación. El mimo, ahí tiene una parte que es como si fuera el juego del espejo, que es muy interesante y es muy, ¿vale? Gusta mucho, ¿vale? Especialmente se utiliza sobre todo ya en los últimos años de primaria porque ya tienen más integrada más pues la representación, ¿no? Del espacio contrario. Al principio las lateralidades todavía cuesta mucho más y les costaría mucho o tienen vergüenza, pero bueno, se puede utilizar como elemento educativo, ¿vale? Y nada, pues finalizando así el tema 5 de la expresión corporal, ¿vale? Os dejo con la bibliografía, la dejo aquí para que puedan tomar la captura de pantalla, aunque tendrán la diapositiva, ¿vale? Y estas no, ¿vale? Destaca, por ejemplo, Le Bolch, ¿vale? Se nombra mucho, se cita mucho en las oposiciones, ¿vale? La educación por el movimiento en edad escolar, ¿vale? O trabajo no sé, de Torre, ¿vale? O John Tunen, ¿vale? Este habla de la aproximación de Dark-Cross, ¿vale? Para el aprendizaje de la música, ¿vale? De la expresión corporal a través de los ritmos, ¿vale? Y no sé, pues hay muchos otros trabajos, ¿vale? En la primera página hay trabajos que me parece a mí más interesantes, pero la he pasado rápido y ya la pueden tomar de la diapositiva. Dicho eso, pues voy cerrando y muchísimas gracias de nuevo. Intentaré terminar el siguiente tema, el tema 6, ¿vale? Próximamente. Un gran saludo. Hasta luego.